Masejet Baba Batra Daf Tzadik Zayin Amud Aleph 97a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Shemarim Sheteruma, Rishon Vesheni Asur Ushlishi Mutar. Rabbi Meir Omer, Af Shelishi Benoten Ta'am. Veshel Maaser, Rishon Asur Sheni Mutar. Rabbi Meir Omer, Af Sheni Benoten Ta'am. Veshel Ekdesh, Shelishi Asur Verevi'i Mutar. Rabbi Meir Omer, Af Revi'i Benoten Ta'am. La Gemara trae una baraita. Y la baraita nos habla sobre las lías de vino que quedan en un barril después de sacar el vino, cuando una persona las mezcla con agua. Y nos dice la baraita, nos habla la baraita sobre 3 casos. El primero es cuando las lías del vino que quedaron en el barril eran terumá. Terumá es algo que le pertenece al Cohen y el único que lo puede comer es el Cohen y no lo pueden comer Zarim, no lo puede comer Israel. ¿Qué pasa si uno vierte agua sobre esas lías de vino? ¿Puede tener provecho el Israel de ese agua o no? Dice la baraita, Tanakama opina que no puede tener provecho ni de la primera vertida ni de la segunda vertida, pero de la tercera vertida, ahí sí puede tener provecho. Sin embargo, Rabbi Meir discute y dice, no, también de la tercera vertida, el Israel no puede tener provecho. Esto es respecto a teruma, o sea, cuando las lías de vino son teruma. ¿Qué pasa si las lías de vino son maaser? Cuando decimos maaser aquí se refiere a maaser sheni, al segundo maaser. ¿Sí? En aquellos años que lo come uno mismo, pero ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, en este caso, si uno vierte agua, dice Tanakama, la primera vertida no la puede comer fuera de Jerusalén, sino, no la puede tomar, fuera de Jerusalén es bebida, líquido. No la puede tomar fuera de Jerusalén, pero la segunda sí. Rabbi Meir, aquí también es estricto uno más, y dice, también el segundo no se puede tomar fuera de Jerusalén. Tercer caso es cuando las lías del vino son Hekdesh, del Bet Hamikdash. Y uno vierte agua. ¿Quieres saber? El Ekdesh, un zar, no puede tener provecho de eso. Dice Tanakama, ni primera, ni segunda, ni tercera vertida puede tener provecho. Cuarta, sí puede tener provecho. Rabbi Meir es estricto, uno más, dice también cuarta, no puede tener provecho. Así nos dice esta baraita. Bien, la Gemara pregunta de una segunda baraita que aparentemente contradice esta primera que mencionamos. Urminhu, shel ekdesh leolam asur, veshel maaser leolam mutar, kashya ekdesh ekdesh, kashya maaser maaser, ekdesh lo kashya, kan bikdushat aguf, kan bikdushat damim, maaser damim lo kashya, kan be maaser vadai, kan be maaser demai. Muy bien. Pregunta la Gemara de una segunda baraita. La segunda baraita dice claramente, cuando las lías del vino son ekdesh, todas las vertidas están prohibidas. Y por otro lado, cuando son maaser sheni, ¿sí? Siempre, inclusive la primera vertida va a estar permitido. Contradicción. Ya sea en ekdesh y ya sea en maaser. Responde la Gemara, o sea, maaser sheni. Responde la Gemara, no hay contradicción. Respecto a la contradicción que hay en ekdesh, no hay contradicción porque podemos decir que la segunda baraita que te dice que cuando las lías de vino, si son ekdesh, siempre todas las vertidas están prohibidas. Se está hablando cuando es un ekdesh de Kedushat HaGuf, ¿sí? ¿Qué es Kedushat HaGuf? Cuando es santo de un nivel muy alto, el más alto que hay, que eso mismo se usa en el altar, como por ejemplo para el vino, de Nisuch Hayain, es Kedushat HaGuf. Tiene una santidad muy alta, por lo tanto cualquier vertida, por eso nos dice la segunda baraita, cualquier vertida que haga siempre va a estar prohibido. A diferencia de la primera baraita, nos está hablando cuando el ekdesh que es Kedushat Damim, que es una consagración un poco un nivel más bajo, que no eso mismo se va a usar en el Mizbeach, sino ese mismo era Kadosh para venderlo y con el dinero usarlo en Bet Hamikdash. Entonces es un poco más leve y por eso es suficiente, y por eso la primera baraita nos dice que según Tanakama, primera, segunda, tercera prohibida, cuarta vertida permitida, y según Rabbi Meir, también la cuarta va a estar prohibida, pero después ya va a estar permitida. Y respecto a la contradicción que hay entre Maaser Sheni, tampoco hay contradicción, porque podemos decir que la primera baraita, que es más estricta, es Maaser Sheni, ¿sí? Es más estricta y nos dice que, según Tanakama, la primera vertida por lo menos está prohibida, y según Rabbi Meir también la segunda. Está hablando cuando es Maaser Sheni de una producción,
de un vino, de producto de uvas, lo que sea, que seguro se necesitaba sacar. Por eso somos estrictos. Sin embargo, la segunda verdad que es más permisiva y te dice que cualquier cosa que se virtió, inclusive la primera está permitida, está hablando cuando no es seguro que se necesita sacar maaser, porque ya puede ser que ya le habían sacado maaser. Entonces, safek, la primera vertida está permitida, por eso somos más permisivos. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Kederech she'amru le'inyan isuran, kach amru le'inyan echsheram. Viene Rabbi Yohanan y dice en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak lo siguiente. Rabotá, escuchen bien. Mencionamos que las vertidas sobre las lías de vino, ¿sí?, ya sea de terumá, de maaser sheni o de ekdesh, también están prohibidas. Dependiendo en qué cosa, va a estar prohibido una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces. ¿Sí? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak. De la misma manera que mencionamos estas prohibiciones sobre estas vertidas, o sea, de la misma manera que estas vertidas están prohibidas de cierta manera, también aplicaría paralelamente, igualmente, similarmente, respecto a Hechsherán. ¿Qué es Hechsherán? Un alimento recibe tumá. Una comida recibe tumá, pero únicamente cuando ya es susceptible para recibir tumá. ¿Cuándo se vuelve susceptible para recibir tumá? Cuando se humedecen con agua o con uno de los shiva mashkin. Y uno de esos es también, ¿qué? Vino. ¿Sí? Entonces nos dice aquí Rabbi Yohanan que las vertidas, ¿sí?, si van a ser que los alimentos sean susceptibles para recibir tumá o no, esas vertidas mezcladas con esas lías de vino, o sea, esas mezclas, si es considerado, si eso puede hacer que los alimentos sean susceptibles para recibir tumá o no, va a depender en los mismos niveles, ¿sí? De la misma manera que en terumá decimos que la primera vertida y la segunda vertida que están sobre lías de vino de terumá son considerados como vino, y ya el tercero en adelante no. Igualmente, respecto a que hagan a otros alimentos susceptibles para recibir tumá, la primera vertida puede, la segunda vertida puede, la tercera vertida, o sea, cuando digo vertida me refiero a la tercera mezcla de lías de vino con este agua, no puede hacer, no se considera vino y por lo tanto no puede hacer que otros alimentos sean susceptibles para recibir tumá. Bien, la me preguntó un segundo, que no entendí esto. Echsherán de mai, y de mai achshurem achsherei, y de hamra achshurem achsherei, no entiendo. La primera pregunta es así. Todo el tema, cuando uno mezcla agua con las lías de vino, es si lo consideramos como vino y si no lo consideramos como ¿qué? Como agua. Entonces sí, vemos que en terumá consideramos esa mezcla con las lías de vino, lo consideramos como vino primero y segundo, y a la tercera no, según Tanakama. Pero ¿qué importa? Si lo consideras como vino, lo consideras como agua, ambos, ya sea vino, ya sea agua, pueden hacer a otros alimentos que sean susceptibles para recibir tumá. Entonces, ¿qué estás hablando de que esto aplicaría también si estas mezclas pueden hacer algo susceptibles para recibir tumá? ¿Qué importa? Si es vino, pueden, y si es agua, también pueden. Dice la Gemara, lo tzricha shetimdo bemekshamim, vekevan de kashak librami leun lamana achshevinu, lo tzricha shenitamed meelav, vekevan de kanagit kama kama achshevinu, amar papá bepara shotar rishon rishon. Dice la Gemara, estamos hablando cuando el agua que se mezcló con ¿qué? Con las lías de vino, son aguas de lluvia. ¿Sí? Explico un poquito más. Para que agua, esto nada más aplica para agua, no para vino. Para que agua pueda hacer que los alimentos sean susceptibles para recibir tumá, es necesario que sea le razón, que sea voluntad del dueño. ¿Sí? Si cae solo la lluvia y pasó solo y todo solo, y el dueño nunca quiso que caiga el agua, no quiso que caiga el agua sobre el alimento, no se hace susceptible para recibir tumá. Necesita que el dueño le interese que caigan esas aguas, ya sea sobre los alimentos o sobre otra cosa, pero que le interese que haya ese agua ahí. ¿Sí? Entonces, son la mayoría de los Rishonim, importante aclarar, no es necesario que le interese al dueño, como acabamos de decir, que el agua caiga sobre la fruta, sobre el alimento, para que se haga
susceptible para recibir tumá, sino el hecho que le interesa el agua, aunque no que caiga sobre el alimento, ya es suficiente para que haya suficiente voluntad, suficiente rizú, suficiente razón, y que las frutas o el alimento que sea se vuelva susceptible para recibir tumá. Pero cuando el agua se vino sola, ¿sí? Pues el dueño, eso no es nada de voluntad del dueño, no hay ninguna demostración de voluntad del dueño. Y por lo tanto que no hacen al alimento susceptible para recibir tumá. Por lo tanto, responde la Gemara, hay una diferencia. Si lo consideras vino, esto nada más aplica en agua, este concepto de ritsui. Pero en vino no, en vino que caiga solo. Entonces, si es agua, si es considerado agua, necesitas razón. Y ya que no hubo razón, no lo hace susceptible al alimento para recibir tumá, a diferencia de el vino, que sí lo hace. Pero un segundo. Aquí el dueño agarró el agua de lluvia y lo puso dentro de el barril que tienen las lías de vino. Entonces sí lo hizo él. Entonces sí hay cierta voluntad. Entonces seguro que puede ser susceptible a alimentos para recibir tumá. Se vuelve la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Dicen, estamos hablando cuando se mezcló solo. O sea, la lluvia cayó sola sobre el barril. Dicen, pero todavía, cuando él vino y sacó la primera tanda, virtió la primera vez y sacó, ¿sí? Y después vino una segunda, después una tercera, ahí está demostrando que le interesa. Entonces, si le interesa otra vez, las aguas, también si se consideran aguas, hacen a cualquier alimento susceptibles para recibir tumá. Dice, ahora estamos hablando cuando no lo sacó él, sino una vaca vino y tomó el agua. Después vino lluvia otra vez y llenó segunda vez. Después vino la vaca otra vez y sacó, se lo tomó todo. Después vino, o sea, no lo hizo él, entonces nunca demostró una voluntad. Ni que le interesa el agua, ni la sacó, ni nada, ni la sacó para que haya otra vez. Entonces no mostró ninguna voluntad. Entonces ese agua no va a ser susceptible a alimentos para recibir tumá. A diferencia que si es considerado vino, sí va a ser. Y por eso nos dijo Rabbi Yohanan Rabbi Shimon Lakish, en nombre de Rabbi Shimon Ben Yotzadá, que lo que aplica en Isurim, en Terumá, también aplica en hacer susceptibles a un alimento. Que en Terumá, según Tanakamá, primero y segundo es considerado vino y está prohibido para los Zarim, para los israelíes. Y el tercero no es considerado vino. Igualmente aquí, primero y segundo es considerado vino y hace susceptible alimentos para recibir tumá. Y tercero es considerado agua, en un caso que no tiene ninguna voluntad porque se hizo solo con lluvias y la vaca tomó el agua, etcétera, como explicamos, que no va a ser susceptible para, no va a causar que si cayó encima de alimentos o algo, que sea susceptible para recibir tumá. Seguimos. Amar Rav Zutra bar Tuvia Amar Rav. En omrim kiddush hayom. Ela al hayain haraui linasej al gabe hamizbeach. Viene Rav Zutra bar Tuvia y nos dice en nombre de Rav la siguiente alajá. Kiddush. Hacemos kiddush en la noche de Shabbat, hacemos kiddush en el día, en Yom Tov. Kiddush se puede hacer solamente sobre un vino que es apto de vertirlo en el altar. O sea, escuchen bien esto. Rav Zutra bar Tuvia, en nombre de Rav, nos está diciendo, ¿sí?, que aunque hay un vino que la bendición sea seguro que Boré Peria Gefen, para Kiddush no es suficiente. Tiene que cumplir una segunda condición. Que ese mismo vino sea apto para el Mizbeach. Repito, Rav Zutra bar Tuvia nos dice en nombre de Rav, no se puede hacer Kiddush sobre un vino, sino únicamente si es apto para el Mizbeach. O sea, aunque sea Boré Peria Gefen, no es suficiente hasta que ¿qué? Hasta que pueda decir Boré, hasta que pueda vertir sobre él, ese mismo vino pueda ser vertido en el Mizbeach. Y la Gemara explica qué viene a excluir y qué te viene a incluir. Le meutemai. O sea, mejor dicho, ¿qué te viene a excluir? Que la Gemara nos intenta traer qué vino es Boré Peria Gefen y no se vierte sobre el Mizbeach, que sobre eso decimos, no hagas kiddush sobre eso. Le meutemai. Y le meute ya en Mikito, veatan el Rabbi ya en Mikito lo yavi, ve y me vi kasher, ve que me vi kasher, anan afil lejatejilanami. ואמר רבא, סוחט על המשקול של הנביא, ואומר עליו קידוש היום. Intenta la Gemara decir, podemos decir que te viene a excluir yain miguito. ¿Qué es yain miguito? Vino del lagar, o sea, de la prensa, el que sale fresco, o sea, jugo de uva, cuando todavía no fermentó, no nada. ¿Sí? ¿Qué eso? ¿Qué verajá es? Boreperia kefen, pero aparentemente diríamos de que no puede ir al Mizbeach. Nos enseña que ese no sirve para Kiddush, pero no es correcto. Dice la Gemara, ¿por qué no es correcto? Porque está escrito en la baraita que Rabbi Jía dijo que cuando es jugo de uva, o sea, ya en miguito, o sea, vino del lagar, o sea, fresco, jugo de uva, ¿sí?, no se puede traer para el Mizbeach.
lejatejila. Pero bediabad sí se puede traer para Mizbeach. Y ya que bediabad se puede traer para Mizbeach, entonces para Kiddush se puede inclusive ¿qué? Lejatejila. Porque está que bediabad se puede traer Mizbeach. Entonces no queda anulado del Kiddush. Entonces no puede ser que este es el caso que va a quedar excluido, que no se va a poder ser Kiddush. Y la Gemara trae, para fortalecer esto, trae lo que dice Rab, que Rab dice que si una persona exprime un racimo de uvas antes de Shabbat y dice Kiddush, no hay ningún problema sobre eso. ¿Por qué? No hay ningún problema. Entonces vuelve la pregunta, ¿cuál es el caso que queda excluido, que no puedes hacer sobre ese tipo de vino? A pesar que es Zakefe, no puedes hacer Kiddush. Vela, le maute mi pía o mi shulea. Ve a tener viaje mi pía o mi shulea, lo ya vive y me vi kasher. Vela le meute, bueno, explicamos esta parte, ¿sabes qué? Entonces queda excluido Rab, o sea, fue dicho en nombre de Rab, Rav Zutra, en nombre de Rab, cuando dice que no se puede hacer Kiddush, sino únicamente sobre, a pesar que se dice sobre Bregefen, pero únicamente sobre algo que se dice, sobre algo que se vierte sobre el altar, ¿qué te ven a excluir? Te ven a excluir el vino superior e inferior. Explico, en la parte superior siempre hay como una harinita, ¿sí? Así que no está, entonces eso queda excluido. Y el de inferior, que están todas las lías de todas las lías del vino, todo eso queda excluido. Que eso es Boreprea que en ese vino, pero no se vierte en el Mizbeach, pero no es correcto. Porque también la Bijá dice en la Baraitá que una persona que agarra vino de la parte superior o de la parte inferior de la superficie inferior, ¿sí? No puede traerlo, vertirlo en el Mizbeach. Lejatejila, pero Bediabad sí puede. Y si Bediabad sí puede hacerlo en el Mizbeach, pues Lejatejila puedes hacer Kiddush. Entonces, ¿cuál es el vino que queda excluido? ¿Qué vino es que se refiere Rav Zutra en nombre de Rav de excluir? Dice la Gemara, intenta la Gemara decir, Vela le meute yain kushi, borek helioston, shel martef, shel tzimukim, veatane bekulam leavim mevi kasher. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Te viene a excluir el vino que es muy, muy, muy oscuro, o que es muy, 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 muy clarito, o que es heliostón, que es heliostón, que está hecho de uvas muy dulces, que se maduraron mucho en el sol, se volvieron muy, muy dulces, o el vino del martef, de la bodega, ¿sí? O sea, que uno agarra de la bodega sin verificar qué hay, y muchas veces ya está cosés, ¿sí? O vino que está hecho de uvas pasas. Estos vinos, a pesar que son por Gefen, no se puede hacer Kiddush porque no se puede traer el Mizbeach, pero no me cuadra porque también la Baraitá está escrito que todos estos casos no se puede lejatejilá en el Mizbeach. Pero Bediabad sirve. Entonces, si Bediabad se puede, lejatejilá se puede. Si Bediabad se puede en el Mizbeach, lejatejilá se puede en el Kiddush. Sobre la pregunta, ¿cuál vino que se dice por Gefen queda excluido en el Kiddush? Para el Kiddush. Vela le meute yain koses. מזוג, מגולה, ושל שמרים ושל לכאורה, דתניא בכולם להביא, ואם מביא, פסול. למהות מאי. Y le maute coses procta Rabbi Yochanan Rabbi Yoshua ben Levi. Y le maute mazug alu ya'aliyeh. Damar Rabbi Yosef Rabbi Haina modim chavin Rabbi Yezel bekosef belachashem melachim ad sheiten etocho mayim. Y le maute megule sakanai. Y le maute sheshemarim mechid amid de la matlata veatarma chamra me'aliyai. Y de la matlata veatarta upalga procta Rabbanan ve'acherimi. Intenta decir la Gemara que Rav Zutra en nombre de Rab viene a excluir uno de los siguientes. O yain koses, que es vino que se empezó a volver agrio, ya el olor es de vinagre, pero todavía el sabor es de vino, aunque sea un nivel inferior. O vino mezclado, ¿cómo mezclado? Mezclado con agua, ¿sí? En tiempo de la Gemara, el vino era muy fuerte, ¿sí? Para que no quede fuerte se mezclaba con agua. O vino descubierto, ¿sí? Vino que se quedó descubierto sin supervisión, no se puede traer para Nesajim. ¿Por qué? Porque está escrito que agua, vino o leche está prohibido por sakana, que puede ser que una serpiente tomó y echó veneno ahí. O un vino que de shemarim, o sea, el vino que está hecho de agua que se vertió sobre las lías del vino. O un vino que está muy bueno todo, pero huele muy mal. Eso es lo que te viene a excluir, que está escrito en la Baraitá, que todos estos casos, si los llevas al Mizbeach, no puedes llevarlo al Mizbeach. Y si los llevaste, pasul, inválido. Entonces aquí está el caso, que son Borei Gefen, aparentemente, y no se puede llevar al Mizbeach. Por eso quedan excluidos del Kiddush, porque no se pueden llevar al Mizbeach. Y también si lo llevaste no sirve el Mizbeach, se quedan excluidos del Kiddush. Eso es lo que nos enseña, así la Gemara intenta decir que eso es lo que nos decía Rav Zutra en nombre de Rab. No se dice Kiddush sobre algo que a pesar que es Borei Gefen, si no se lleva al Mizbeach no se puede hacer Kiddush. Esta cosa no se lleva al Mizbeach. Esos son los ejemplos que quedan excluidos. Sin embargo, la Gemara pregunta, dice, no me cuadra.
Respecto al Yain Kosés, no me cuadra porque es un majloque entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua Ben Levi, que vimos antes, en la clase anterior de Tzadik Vav Amud Aleph, ¿sí? Si es considerado ¿qué? Si es considerado vino o no. Según Rabbi Yohanan, es considerado vino porque a pesar que el olor es de vinagre, pero ya que el sabor es de vino, vamos según el vino, aunque es inferior, pero vamos según el sabor. Y Rabbi Yoshua Ben Levi dice que vamos según no el olor, que vamos según no el sabor, sino el olor, y por lo tanto es sheakol. Entonces dice, ya es mahloket. Entonces, ¿qué vienes a excluir esto? Eso es mahloket. ¿Qué más decir? El segundo ejemplo que me dijiste. El segundo ejemplo es cuando es mezclado. Dice, ¿mezclado? Excluido al revés. Es mejor para Kiddush. Dice Rabbi Yosef Bejaina, que Jamín está de acuerdo con Rabbi Eliezer en Kosher Berajá, o sea, que de Birkat Hamazon, que no se puede hacer Kiddush de Birkat Hamazon, Kosher Berajá, menos que esté, ¿qué? Mezclado. O sea, que la mezcla es mejor, eleva más al vaso. A pesar que para Mizbeach no sirve mezclado con agua, para Kiddush, para Birkat Hamazon es que no nada más que sirve, sino es mejor. Entonces no puede quedar excluido. ¿Cuál es el tercer ejemplo que me dijiste? Megulé. Vino descubierto, dice la Gemara, vino descubierto, obvio. ¿Sí? Es sacaná, es peligro de vida. Puede ser que una serpiente, la dejaste toda la noche, es una serpiente, descubierto una serpiente, metió su veneno ahí. ¿Qué más decir? El próximo ejemplo, que queda excluido, que es el vino de Shemarim, o sea, que echaste agua sobre las lías del vino. Dice la Gemara, un segundo, ¿cuánto de agua echaste? Si echaste 3 vasos y salieron 4 vasos, ahí ya dijimos nosotros en la clase anterior que seguro es considerado que seguro es considerado vino 100%. Hay un cuarto de vino en relación a 3, como dijo Raba. ¿Qué más a decir? ¿Qué es? Metiste 3 vasos de agua y salió 3 vasos y medio de bebida. Eso ya es majloque entre Jajamim y Rabban, entre Tanakama y Ajerim en la clase anterior. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué ha excluido eso? Es majloque. Queda todo tumbado. Entonces vuelve la pregunta, ¿qué viene a excluir Rav Sutra en nombre de Rav? Ella dice la Gemara le meuta sherrejora veibaitema leolam le maute megule veafalgab de abrem stanenet que Rabbi Nehemiah afiluaji acribe una lefejateja irtzeja o isapaneja. Tenemos que decir que el caso es el último ejemplo que mencionamos, que es que cuando el vino está muy bueno, todo está delicioso, pero huele mal. O sea, no huele a vinagre, sino huele mal, tiene mal olor. ¿Sí? ¿Qué verajá es? Borepria kefen. No estamos hablando cuando es yain kosés que huele a vinagre. No, huele mal, no huele bien, no queda vinagre. Es que verajá es borepria kefen. Pero nos enseña Rab que a pesar de que ya que no se puede poner en el misbeach, por lo tanto no se puede usar ¿para qué? Para kiddush. Ese es el caso que viene a excluir. Otra explicación es que viene a excluir el caso del vino que es que descubierto. Huele bien, sabe bien, pero es descubierto. Preguntamos, pero si es así, es sacaná, obvio que eso no se puede hacer. Dice, no, como la opinión de Rabbi Nehemiah. ¿Qué pasa si lo pasaste por un colador? Sí, Rabbi Nehemiah opina que cuando lo pasas por un colador, el veneno, si es que había, el colador permite que el veneno no pase. Entonces sí lo puedes usar. Nos enseña aquí que aún así no lo puedes usar, ¿por qué? A pesar que es sacaná, no es sacaná porque lo pasaste por un colador. No lo puedes usar, y es borepria kefen, y no es sacaná porque lo pasaste por un colador, y no lo puedes usar, ¿por qué? Porque no puedes llevarlo al misbeach. ¿Por qué no puedes llevarlo al misbeach si ya no tiene veneno? Aquí de una lifejateja, va a llevar algo a misbeach, aunque le sacaste el veneno, el hecho que había antes, ya lo limpiaste todo, pero no es cabot que le lleves a Kadosh Baruj Hu eso. Y eso es lo que nos viene a excluir Rab otra nombre de Rab, que cuando estaba descubierto, aunque lo pasaste por un colador y ya no hay sacaná, porque se coló bien, como dice la Nehemiah, que no se puede colar, no puede hacer kiddush, ¿por qué? Porque en el misbeach no lo puedes llevar, porque no es cabot en el misbeach, entonces aquí también en kiddush no puedes hacerlo. Vai mine Rav Kana Hamua de Remeshashaya Merava. Hamar Hivarian Mahu Amarle Altereyain Kitadam. Le preguntó Rav Kana, el suegro de Rameshashaya a Rava. Para Nesajim, para ofrendas de libaciones, se dice, de libaciones, cuando uno vierte el misbeach, se necesita vino. ¿Tiene que ser vino rojo? Seguro vino rojo sirve. La pregunta es si vino blanco sirve o no. Respondió Rava, mira, el pasuk dice en Mishle, Altereyain Kitadam, refiriéndose el pasuk al vino como si fuese rojo. O sea, que mashma que el único vino que hay es que el único vino aceptado es rojo, vino blanco no. ¿Por qué? Porque el pasuk cuando se refiere a vino, menciona vino rojo. Kankanim beshalom vejule, tana pitasot, naot umeguparot. Mencionamos en la Mishnah, hace un par de clases, que si una persona, por decir Shimón, le vende a
Reubén jarras. ¿Sí? Debe darle jarras buenas. Menos 10 jarras que no tan buenas por cada 100. ¿Sí? O sea que el comprador Reubén debe asumir, aceptar sobre él mismo, recibir 10 jarras pitazot no buenas, malas, por cada 100 que compró. 10%. Dice la Gemara trae una baraita que dice, un segundo, estas jarras que decimos no buenas, que debe aceptar el comprador sobre él mismo y asumirlas, estamos hablando cuando son jarras por lo menos atractivas y aunque estaban fisuradas, pero están selladas, ya se selló con azufre. Pero si están fisuradas o rotas, ahí el comprador no debe asumir esas sobre sí mismo. Todo lo que debe asumir un 10% el comprador Reubén es jarras que no están nuevas, perfectas, pero sí son de cierta manera atractivas y la fisura ya está sellada con azufre. Pero si están rotas o están fisuradas, no selladas, el comprador no tiene que asumir ni 10%, ni 10%, no tiene que asumir 10 por cada 100, no tiene que asumir nada. Y tiene todo el derecho el comprador Reubén de decirle a Shimón, me das jarras buenas. Si quieres te acepto un 10%, 10 por cada 100, ¿de qué? De jarras que estaban fisuradas, pero ahorita son atractivas y fueron ya selladas, pero rotas, no selladas, eso sí, no debe el comprador de aceptar sobre sí mismo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.